hasta el instante hemos visto el ozono, el agotamiento del ozono estratosférico y el smog fotoquímico. ¿Qué diferencias hay entre la generación del ozono en la estratosfera y el ozono en la troposfera? Repito la pregunta para la discusión. ¿Qué diferencia hay entre la formación del ozono en la estratosfera y la formación del ozono en la troposfera? Que en la troposfera se forma por los gases de nitrógeno producto de la aglomeración de autos, y en la estratosfera es por la reacción entre oxígeno molecular y los radicales de oxígeno. Un radical oxígeno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Creo que, si no mal me equivoco, en la troposfera considerábamos que había dos tipos de ozono, el ozono bueno y el ozono malo. Ok, pero hablando estrictamente de un lenguaje químico, el O3 en la estratosfera, ¿cuáles son los precursores? ¿Cuál es el menú que debe haber para que se forme el ozono en la estratosfera? ¿Cuáles son los ingredientes para que se forme el O3 en la estratosfera? La concentración de oxígeno en la estratosfera va a ser menor que aquí en la troposfera. Sí, va a ser menor.
A ver, ¿quiénes piensan como Medin que en la estratosfera hay menos oxígeno que en la troposfera? Medin, ¿por qué piensas eso? Bueno, lo que habíamos visto es de que a medida como el oxígeno es más denso, los componentes del aire, al ser este más denso, se va a mantener más por la acción gravitatoria y demás, se va a mantener en altitudes más bajas. Entonces, a medida que subimos, va a haber menos cantidad de oxígeno. ¿Quién está de acuerdo o quién piensa contrario a lo que dice Medin? Yo opino igual eso unido con el hecho de que la luz solar llega y forma radicales de oxígeno, así que no va a haber oxígeno molecular como tal. En la estratosfera no va a haber oxígeno molecular. O sea, sí hay, pero en menor concentración que en la troposfera. Ah. Bueno, entonces tendrán que confirmar eso con datos, ¿no? Estamos hablando más o menos en qué kilómetros de altura, entre cuánto y cuánto. ¿Cuántos kilómetros hacia arriba? En estratosfera creo que son 80 kilómetros aproximadamente. Bueno, ahí eso lo puedes confirmar en el capítulo del libro de la atmósfera, que es el capítulo 8. Bueno, al margen de porque tiene que haber oxígeno para que se forme el ozono, ¿no? Pero ¿cuál es el otro ingrediente para que haya esa conversión? Ya que hablamos Radiación ultravioleta. ¿de qué longitud de onda? O sea, sabemos que es ultravioleta, pero hay que precisar en cuál es, ¿no? A, B, C. Bueno. Y en el caso del ozono troposférico, Carlos mencionó uno de los precursores. ¿Qué otro se necesitan allí o intervienen? Carlos, repite, tú mencionaste. Profe, disculpe, ¿me puede repetirme la pregunta? Es que he tenido problemas con internet, pero ya lo establecí. ¿Cuál es la pregunta? Al inicio tú mencionaste para el ozono en la troposfera, ¿cuál era uno de los precursores? ¿Puedes recordar cuál fue el que mencionaste? El dióxido de nitrógeno. Y creo que la longitud de onda de la que hablaba antes era de 380 nanómetros. Ok, y en el caso de los óxidos de nitrógeno, ¿qué otro precursor hay para el ozono troposférico? ¿También hay radiación ultravioleta, sí o no? Sí, porque es una ruptura fotolítica. Ok, entonces los mecanismos son distintos en un caso y el otro. ¿O transcurre el mecanismo igual? Ruptura de un enlace, formación, o sea, vía radical. No son distintos porque en el caso del día es un ciclo distinto al en el caso de la noche. Sí, pero el mecanismo me refiero, si en ambos casos hay un mecanismo radicalario, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces cuando vamos a contrastar, fíjense, aquí aunque estamos estudiando los problemas atmosféricos globales de una manera aislada, es simplemente por tratar de comprenderlos un poco mejor, ¿no?
pero todo se está dando simultáneamente, entonces hay que ir estableciendo correlaciones de este tipo y no verlo aislado, porque los contaminantes que se emiten aquí en la troposfera, la mayoría va a alcanzar la estratosfera. No, porque tienen reacciones justamente en esa zona. Entonces, Correcto. A diferencia de los CFC, que fue lo que aprendimos a partir de la lectura de Rowland y Molina. que los CFC no se controlan en la troposfera, sino en la siguiente capa, que sería la estratosfera. Entonces, todos esos aspectos químicos, fíjense, están ocurriendo en la atmósfera, no sistema abierto. Por eso es importante, una vez que se identifica la fuente, cuál es el destino, qué le puede pasar, qué transformaciones sufre. En este caso, los óxidos de nitrógeno, producto de las combustiones. Y allá en la estratosfera vimos que también los óxidos de nitrógeno tenían un rol activo como formas inactivas de cloro. Entonces, las especies están relacionadas y sus funciones pueden variar dependiendo la altura que alcancen, ¿no? Y eso está en función del tiempo de residencia. Bien, el problema global que quiero que miremos hoy, otro de los problemas globales, es... Bueno, lo que yo anoté fue que principalmente la lluvia ácida se da por la contaminación atmosférica, que se trata pues de la disminución del pH natural de la lluvia, que alguno de sus precursores es producto de las reacciones del óxido de nitrógeno, como también de los óxidos de azufre, que se da una serie de reacciones que hacen que se disminuya el pH de este, y que también que la energía solar tiene que ver en estas reacciones, y que, bueno, la fuente principal es antropogénica. Ok, Tiffany. Tiffany. Ahora, ¿se escucha, profe? Sí, se escucha. Ok, ahora sí. Que se dan por la quema de combustibles fósiles. Ay, estos carros. Que bueno, que cuando que van a liberar dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno, y cuando estos gases se liberan, van a reaccionar con el agua formando soluciones ácidas, y que bueno, también que se da por la contaminación atmosférica, y cuando estos caen pueden acidificar los suelos y las aguas. Ok. Adriana. Adriana. Que es un contaminante atmosférico procedente de la quema de... ¿Me escucha? Sí, sí. Que es un contaminante procedente de la quema de combustible, y la humedad se combina con el dióxido de azufre y el... Perdimos contacto con Adriana, recuperaremos la transmisión en algunos minutos. Muy bien. ¿Y qué es lo que quieren aprender? Hasta ahora ha sido todo cualitativo, ¿no? Como químico, ¿dónde estaría? Y recuerden siempre, no nos perdamos de la definición de química ambiental. Ya esas 5 palabritas deben estar ahí, por lo menos en este semestre, en el ADN del curso, ¿no? La química ambiental estudia las fuentes, ¿qué más? Reacciones, transportes, destino y efectos. Ok, entonces eso es lo que nos debe orientar. En cuanto a lo que quisieran saber de la lluvia ácida en este minuto, sin buscar nada, porque si lo buscamos en la web ahora mismo no tiene sentido, no lo buscas todo. ¿Qué quisiera saber de la lluvia ácida?
Bueno, yo en mi caso puse que yo quería saber cuáles eran los compuestos que, las fuentes principales específicamente, porque no sabía que era azufre, pero no sabía que era dióxido de azufre ni de nitrógeno. Y también cómo estos van a provocar esa acidez, pues, cómo reaccionan para disminuir el pH de la lluvia, del agua de lluvia. Y en química, al cómo reaccionan, ¿cómo le llamamos en una sola palabra? Reacciones. Mecanismo. No, mecanismo. Entonces, el mecanismo de reacción. Ahora, un mecanismo de reacción, ¿de cuántos tipos pueden ser de lo que conocen hasta el momento, pues? O mejor, vamos a poner la pregunta, no de estos tipos, porque eso suena a una clasificación. Cuando estudiamos, aprendemos de un mecanismo de reacción, ¿qué es lo que esperamos ver a través de la descripción de ese mecanismo? El movimiento de los electrones. Bueno, dependiendo de qué tipo de mecanismo sea, ¿no? Eso está influenciado mucho por la orgánica, ¿no? En la orgánica que mueven electrones y mitad de electrones y flechas y cabezas de flecha y ese tipo de cosas. Ok, ¿qué más? Los intermediarios. Los intermediarios, si es que hay intermediarios de reacción. Muy bien, ¿qué más? Estado de transición si los hay. ¿Qué más? Algo que también es fundamental en un mecanismo de reacción, además de esas cosas que ustedes han dicho. Cuando hablamos del ozono, ¿qué particularidades habían en el mecanismo de destrucción del ozono? ¿Qué tipo de mecanismo era? Había un mecanismo radicalario y era una reacción en cadena. Era una reacción en cadena radicalario. ¿Qué más? ¿En qué fase ocurría? Había involucrado más de una fase. Toda esa historia de que los CPC llegan y esto, y las nubes polares y la baja temperatura, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de...? Eran principalmente gaseosas las reacciones, pero podía haber en estado líquido y sólido también. O sea, fase heterogénea. En un mecanismo también están descritos, ¿no?, en qué fase transcurren esas etapas, si fase homogénea o fase heterogénea. Entonces, a esas cosas hay que prestarle atención. El tema aquí del transporte cobra mucha vigencia porque los precursores viajan, ¿no? En este caso, las emisiones, que pueden ser tanto, y ya lo sabemos, naturales o antropogénicas, tienen un impacto significativo. Y las conversiones gas-partícula también son importantes. Recuerden que en la atmósfera, en el medio oxidante, una especie puede ser convertida desde su forma elemental inicial a una forma más oxidada. Entonces, y que al final se pueden depositar por esa vía, aerosol, o puede ser a través de la lluvia o de la nieve, de cualquiera de esas formas de precipitación. Muy bien, entonces en el grupo coloqué un documento sobre la lluvia ácida y creo que el PPT ya se los había compartido, el de los problemas atmosféricos globales. No estoy seguro. En el Moodle, profe. ¿Verdad? Entonces, bueno. No sé, voy a fijarme. Pueden mirar
allí donde estuvimos viendo el, el ozono y después el smog, ahí continúa la lluvia ácida. Hay un par de imágenes, más el texto que le estoy enviando ahora mismo. Entonces quiero que completen la tercera columna lo que aprendí en función de lo que estamos reforzando aquí, la fuente, las reacciones, etcétera, lo que mencionó Dairet. Son la 1, entonces a la 1:30 retomamos a ver qué es lo que hemos elucidado sobre el mecanismo de lluvia ácida en función del documento que les acabo de pasar y en función del el PPT de problemas atmosféricos globales. ¿Sí está colgado, Carlos? No, profesor. ¿No está? No. No, no está, profe. Ok. Ya se lo mando aquí mismo. Entonces comiencen con la lectura, pues, del documento que les subí al grupo. Ya lo subí a la UP virtual. Ok, entendido, profesor.
El anión hidroxilo es el que permite realizar parte de la oxidación del dióxido de azufre. Yo pensé que simplemente iba a ser el oxígeno u otras especies, pero no, el hidroxilo interviene ahí y en otros procesos, aunque la reacción sea más lenta, ayuda a formar estos radicales y estos ácidos. Muy bien, Dairet. ¿Qué más? ¿Alguien más que aportar a lo que ya se dijo o algo distinto, adicionar? ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Asumiré que todo quedó claro y en la tercera columna todos anotaron lo que aprendieron y era similar a lo que comentaron Carlos, Medín y Dairet. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. Déjeme buscar la nota. En la parte que dice, cuando habla de que puede haber por la química de la fase gaseosa y también por solución acuosa en la hidrólisis, luego dice que cuando hay nubes, la tasa de pérdida del dióxido de azufre es más rápida que la que puede explicarse únicamente por la química de la fase gaseosa. Esto se debe a las reacciones en las gotas de agua líquida. Esa parte de las reacciones de la gota de agua líquida es la que explica entonces por la hidrólisis. O sea que no se puede explicar esa acidez simplemente por lo gaseoso. Correcto. Okay. Ese es un mecanismo similar a lo que estamos viendo actualmente con el bioaerosol del virus y con lo que vimos en el mecanismo de destrucción del ozono con los cristales de hielo ácido, que justamente contienen los mismos ácidos nítrico y sulfúrico. Entonces, la función allí de las gotas, y dependiendo del tamaño de las gotas, porque pueden haber microgotas menores de 5 micras o más de mayor diámetro hasta 100 micras. Esa superficie actúa como un núcleo de condensación para esos gases y dentro de esas gotas pueden ocurrir entonces esas conversiones de gas en partícula. Y los gases, el dióxido de azufre, por ejemplo, puede convertirse, llegar hasta sulfato y luego dependiendo de cómo se deposita, puede ser por vía seca o por vía húmeda. Entonces vas a tener sulfatos, nitratos o vas a tener las formas ácidas acuosas. Lo relevante aquí es que el mecanismo de formación de lluvia ácida generalmente se plantea como las ecuaciones químicas que vemos en los libros. SO2, SO3 y después ácido sulfúrico. Y como que no media, y por eso discutíamos al inicio, mencionábamos lo del mecanismo. Un mecanismo no necesariamente significa que va a través de una sola vía, porque desde el punto de vista cinético pueden haber otros intermediarios, aunque esas etapas de la reacción sean más lentas. Lo que mencionaba, por ejemplo, el radical hidroxilo, que es el más abundante en la atmósfera,
pues el radical hidroxilo va a oxidar a todo lo que se encuentre por delante. Entonces eso pasa a ser un mecanismo también importante para la oxidación de estos gases. Ahora, recuerden que nosotros estamos viendo esto aislados. En la formación del smog, ¿qué era lo primero que le ocurría a los NO2? Se oxidaba de NO a NO2. Después había una ruptura fotolítica. Entonces, estamos viendo que es otro mecanismo que lleva a la formación de otros contaminantes. Acá lo estamos viendo orientados a la lluvia ácida, pero allá en el ciclo fotolítico del nitrógeno resultaba primero en la formación de ozono y en presencia de los compuestos orgánicos volátiles podría llevar al PAN, al PBN o a los aldehídos. Entonces, como no estamos estudiando aquí la cinética de formación de esos compuestos, pero si lo viéramos, unos mecanismos se van a ver más favorecidos que los otros. En el caso de nuestra atmósfera, donde la radiación solar es importante, entonces va a haber un predominio de esos mecanismos fotolíticos de el ciclo del NO y NO2. Pero lo relevante, reitero, usted vio que allí que se formaban unos hidratos, así como vimos en el agua, cuando vimos el mecanismo de cuáles son las especies predominantes del dióxido de carbono, y discutíamos entre la forma molecular o la forma hidratada del dióxido de carbono. O sea, esa es la forma de representar lo que puede estar ocurriendo al interior de esas gotas de agua. Bueno, el siguiente problema que está ahí en el documento que leyeron, ¿cuál es? Que venía después de la lluvia ácida. El efecto invernadero. El efecto invernadero. Entonces, lo que van a hacer a continuación, utilizando el libro de referencia, vamos a diferenciar en un cuadro de 2 columnas, un cuadro comparativo, efecto invernadero natural, efecto invernadero antropogénico. Y van a identificar cuáles son, no, van a buscar cuáles son los gases de efecto invernadero, los gases responsables del fenómeno antropogénico, y van a buscar, ya que están dando espectroscopía, cuáles son los modos de vibración de esas moléculas, empezando con la del agua y el dióxido de carbono, que son las más conocidas tal vez, y a lo mejor ya hasta lo saben, ¿no? Entonces, repito, primero un cuadro comparativo, efecto invernadero natural, efecto invernadero antropogénico. Y después gases de efecto invernadero, sus modos de vibración, los modos activos de vibración. ¿Se entendió? No, no lo entendí. Voy a repetir. Profe, el segundo Una de vez, los modos. una vez que hacen el cuadro comparativo, en el texto, busquen en el texto, ahí sale el efecto invernadero natural antropogénico, hacen un cuadro comparativo. Después van a buscar, en el mismo texto está, pero lo pueden buscar, navegar si quieren, cuáles son los gases identificados como gases de efecto invernadero, GEI, gases de efecto invernadero. Esos gases tienen modos activos de vibración. Ya ustedes están dando espectroscopía, así que no les voy a explicar qué es eso. Entonces van a buscar cuáles son esos modos activos de vibración de los gases de efecto invernadero. Ahora sí. Entendido, profesor. Ok, manos a la obra, pues. Profe, el libro es el de Orozco, ¿verdad? Es que tenemos dos. Tenemos el Correcto. Manhattan y el Orozco. Sí, Okay. el de Orozco.
Lo que queremos determinar y con esta representación, lo mencionó Carlos, lo del estiramiento, o en términos generales los modos de vibración, con su correspondiente número de ondas, y que para efectos simbólicos se representa con el movimiento de la flecha para indicar la dirección en que vibran esos átomos con respecto al átomo central. Entonces, cuando en el caso del dióxido de carbono, nosotros decimos que es una molécula no polar, o sea, no hay un dipolo en el estado fundamental, pero sí hay algunas vibraciones de esos átomos que llevan a una estructura con un dipolo. Y por eso el dióxido de carbono se convierte entonces en un absorbedor de esa radiación térmica o infrarroja. Así que lo que usted va a detectar es justamente cuáles son esos modos de vibración, cómo se llaman y cuál es el número de onda asociado a esa vibración. Porque esas son las responsables de que esa radiación térmica permanezca en la atmósfera, pues y se produzca el consiguiente calentamiento. En el caso del vapor de agua, aquí están los estiramientos simétricos, asimétricos y el movimiento de flexión, siempre con las flechas orientadas en la dirección que representan el bending de los átomos alrededor del átomo central. Entonces aquí, para cerrar, la idea es que la molécula, cuando absorbe luz que tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia del movimiento, entonces decimos que resuenan o entran en resonancia y le produce esa modificación que da cuenta entonces de la absorción de esa longitud de onda. Y los movimientos pues los representamos con ese modo de flecha allí. ¿Alguna pregunta? Esto mismo lo hacemos con los que faltan. Metano, correcto, con el listado, CFC. correcto. Listo. Sí, sí. Los gases de efecto invernadero son los que están declarados por el panel de cambio climático. O sea, lo que se ha mostrado que tienen un potencial de calentamiento global importante. O sea, que hay un número detrás de eso, un potencial. Y por eso que estas sustancias son vigiladas por ese factor. Entonces, que ellos sean gases de efecto invernadero va a estar determinado por su capacidad para absorber a cierta longitud de onda y también por los movimientos. Yo no lo diría tanto separado, o sea, a causa de que tienen una vibración a una determinada, para una determinada energía, una definida longitud de onda, si coincide, o sea, si entra esa longitud de onda en ese rango, va a producir el efecto. Ah, ok. Es como una consecuencia de... Correcto. Sí, porque las moléculas ya vibran, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, si esa justo cae en esa longitud de onda, al vibrar, el tema aquí de fondo es que, bueno, y cuando vibran, ¿qué es lo que pasa? Que esa cantidad de moléculas que están allí suspendidas en el aire, el factor de temperatura, ¿no? O sea, ver a nivel molecular el impacto que tiene esas vibraciones de moles de estas especies, como la consecuencia final, entonces, es ese aumento de la temperatura. Muy bien, entonces hay dos actividades que las van a, o sea, para resumir ya la actividad como termina hoy. Primero, la lectura que les di de el SQA, la estrategia de SQA, lo que aprendió de la lluvia ácida del mecanismo. Y ahora con el efecto invernadero, el cuadro comparativo y completar entonces con los modos de vibración de los gases de efecto de invernadero. Todo eso lo va a consolidar en un solo documento, como la tarea de hoy. Y eso entonces lo puede tener listo para la siguiente clase. Ok, profesor. ¿La siguiente clase se lo enviamos o lo traemos para discutir? Lo traen ya consolidado para terminar la discusión y después habrá la entrega entonces. Ok, profesor. ¿Lo de la lectura es un cuadro o
o un mapa sinóptico que a criterio de nosotros. ¿De cuál? El de la lectura de lluvia ácida. No, el de la Sobre- lluvia ácida, el de la lluvia ácida solo es el cuadro SQA. Lo que hoy escribió en lo que sé, lo que quiero saber y después lo que aprendió. En lo que aprendió es donde va a desarrollar la función de lo que comentamos hoy. Pero es ese cuadro nada más. Ok. Muy bien, pues seguimos en contacto si Dios lo permite. Feliz semana. Igualmente. Hasta luego, profe.